La ¿cierto? riqueza la riqueza que Dios promete es la riqueza que viene de Dios. Riqueza, digamos así, de una manera espiritual. No es tan completo decir riqueza espiritual, pero la riqueza que uno puede tener o debe tener es el propio Dios. Él es rico. Amén. Sin Dios, la persona no tiene amor, no tiene luz, no tiene paz, no tiene nada en realidad. Entonces es pobre. Pero la riqueza es el propio Dios que, que es, que es el creador de todas las cosas, ¿no? Es el Dios eterno. Y Amén. esa riqueza estaba en Cristo. Sí, Por eso que cuando Primera Corintios dice, habla de eso, ¿no? Capítulo 8 sí. que Él se hizo pobre por amor a nosotros, para hacernos ricos. Amén. Y no es para hacernos ricos en cosas financieras, no es para hacernos ricos en cosas materiales, sino es para hacernos ricos de Dios. O sea, Amén. la riqueza debe ser el propio Dios en nuestro corazón. Es Amén. un engaño diabólico ese de que ven al Señor, arrepiéntate, sea cristiano y Dios te va a prosperar. Haz un voto, haz esto, haz aquello y Dios te va a bendecir. Probá a Dios, da un dinerito a Dios y vas a ver que Dios te va a bendecir. No, hermano, no es así. Eso. Acá vemos que Lucas capítulo 16, versículo 9 dice que la riqueza, o sea, el dinero, específicamente habla de que tiene su origen y su origen es de iniquidad, de origen inicuo. Entonces, la riqueza según Dios, su origen es el propio Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ese habla en Efesios, ¿no? Que las riquezas insondables. Riqueza insondable significa que una riqueza que nunca falta, Sí. nunca suelta, nunca Así es. se corta. Y eso está en Dios y por medio de Jesucristo nosotros recibimos esa riqueza insondable. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que En realidad, el... en realidad, Genaro, Víctor, es así. Sí, Se origina allá en Génesis. sí, Viste que, ¿cuál es el problema? Sin querer demonizar, como lo dicen la gente, al dinero, que en sí mismo es sí, un problema que no sabe administrar y manejar, ya sea en el mundo o para nosotros mismos. Es difícil, tentador, ¿verdad? Entonces muchos cayeron por causa de eso. Pero el tema es que allá en Génesis, el hombre que vivía en la presencia de Dios tenía, sabemos, son cuatro cosas inclusive, yo pensaba que eran tres nomás. sí, Estaban, ellos tenían alegría, ellos tenían sustento, ellos tenían todo lo que necesitaban, ellos tenían en el Señor. El hombre cayó, pierde eso. De hecho, que nosotros notamos en la Biblia que aún Dios estaba con ellos. No es que Dios les abandonó totalmente, porque todo lo que Dios hizo fue para poder recuperar otra vez al hombre, a Dios mismo, ¿verdad? Cuando Caín, por ejemplo, que fue que Dios no aceptó su ofrenda, él dijo así: ahora tú me echas de tu presencia. O sea, aún ellos tenían, digamos, la presencia de Dios, no en su totalidad como en los primeros capítulos, ¿verdad? sí, Entonces Dios le maldice al hombre y le dice: mira, ahora vas a trabajar, con el sudor de tu frente ganarás tu pan de cada día. Entonces tenía que hacer un enorme esfuerzo, sudar, ¿verdad? Para poder, como Víctor que sale ahí en la calle en el sol. Entonces no es fácil, pero él creía que cuando traía aquello a Dios con su esfuerzo podría ser que Dios le aceptaba, porque solo que él no veía que era bajo la maldición. Bueno, el resultado es que Dios no aceptó, entonces él se enoja, se ira, y entonces el Señor le pregunta en dos oportunidades queriendo salvarle. Esa pregunta del Señor en Génesis era para salvación, no era para perdición. Bueno, él no se arrepintió, entonces él sale de la presencia, es esa generación que sale de la presencia del Señor totalmente. Vemos tres, cuatro descendientes. Nosotros nunca hablamos de que había una mujer, inclusive, no solo tres hombres, Jabal, Tubal y Tubal Caín, ¿verdad? Eran sí, los descendientes de Caín. Esa civilización, según si vos estudiar un poco, es una civilización aparte de la de Abel. O sea que Abel Dios aceptó,
Pero con Abel Dios no tuvo problema. Le reclamó a Caín y le dijo, ¿dónde está? Y él le respondió mal, fue totalmente mal educado, ¿verdad? Yo quería vernos, mostrarnos más el contexto de las cosas, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, Juan dice que Caín era del maligno, era de la línea del maligno, era la línea, digamos, serpentina, ¿verdad? Bueno, el resultado de eso es que él creó una generación, uno de los puntos era el sustento, porque uno de ellos era el que crió animales, y esos animales eran para poder producir sustento y tal vez inclusive alimentos entre ellos, ¿verdad? Era, no sé cómo habrá sido en aquella época, pero ese sustento es de origen inicuo y maligno, bajo la caída maligna del hombre, porque el hombre cayó en esa situación. Entonces él tuvo que crearse para sí mismo sustento, y ese sustento de animales estaba relacionado a comercio, y ese comercio estaba relacionado a, precisamente, no era dinero en aquel entonces, pero a un tipo de comercio que ellos utilizaban, no sé cómo funcionaba todo eso. Entonces, esa descendencia es el problema, esa línea de la línea de Caín es el problema que también opera muchas veces en nuestros corazones, opera dentro de nosotros. Claro, la línea de Abel es diferente porque Dios levantó una generación otra vez en vez de Abel que murió, era Set, ¿verdad? Set, Enos, ¿verdad? No, Set, ¿verdad? Set. Set y después Enos. Y Ujú. Enos comenzó a invocar el nombre del Señor. O sea, yo no estoy queriendo hablar de la práctica de invocar, estoy queriendo mostrar que hay una línea paralela que Dios tuvo que levantar de hombres que realmente reconocían su fragilidad, Sí, reconocían su incapacidad, porque la línea de Caín, ya que salió la presencia de Dios, tenían que hacer algo. Y una de las cosas que él tuvo que hacer es sustento. Primer punto que el hombre sufre, vos sabés, nosotros sabemos que sufrimos eso, ¿verdad? Hasta sí, hoy, el tema del sustento, ¿cómo voy a sustentar? ¿Cómo voy a sustentar a mis hijos? ¿Cómo voy a sustentar a mi esposa? ¿Cómo voy a sustentar a mi vecino? ¿Cómo sustentar? Y luchamos por eso y vivimos por eso. Entonces en el Nuevo Testamento, el Señor dice, no solo de pan, porque ahí viene el problema, es sustento. Entonces estamos todavía, si nos descuidamos, estamos totalmente sujetos a eso. Pero claro, el Señor, el Señor es el que nos quiere sustentar. Entonces, en la línea de Abel, vamos a decirlo así, y que era que apareció en nos, él invocó el nombre del Señor reconociendo que todo lo que él necesitaba vendría del Señor, el mismo principio de los primeros capítulos de Génesis. El hombre necesita depender del Señor. Por eso que es, por un lado, no es solamente maligno el dinero y su uso y cómo se usa. El problema es que nuestro corazón también es maligno. Entonces, nuestro corazón necesita una transferencia. Nosotros tenemos que transferir de aquello que dice eh, Colosenses, Colosenses dice, buscad las cosas de arriba. ¿Y qué es lo que el hombre busca en la tierra? Las cosas de la tierra es primero dinero. Y no solo dinero, como también alegría, porque nosotros sabemos que esa generación tenía que tener alegría. Y el dinero, en cierto sentido, trae un tipo de alegría. Y que bien, nosotros sabemos que no es la verdadera alegría. Entonces, ese es el punto que yo quería retocar. sí. Sin el Señor, sin la presencia del Señor, nada tiene sentido. ¿Te acuerdas el versículo que decía también que Víctor compartió conmigo y siempre repito ese asunto porque para mí es muy claro? Dice, y te hice sufrir y te hice faltar. Sí, ¿Para Deuteronomio qué es, 8. Víctor? ¿Para qué, Deuteronomio. Víctor? Para saber lo que estaba Para en que tu corazón, supieras que no lo que está solamente en tu de pan vivirá el hombre. dirá el hombre. Y después dice, Sí, para saber lo que estaba o está en tu corazón, sí, si habías o no de guardar mi palabra. O sea, yo no puedo, no bajo el punto de vista de la ley, no estoy hablando de eso. Estoy hablando en el sentido de que nosotros vamos a amar al Señor con o sin dinero. Entonces Pablo tuvo esas experiencias, ¿verdad? Él pasó varias situaciones en que los santos de aquella época tendrían que haberle, digamos, cooperado con él con algunos bienes materiales y él no tenía. Entonces, él sí. trabajó. ¿Cuál es el problema? Dice, voy a trabajar. Pero Bueno, si tengo, ¿cómo decía? Si tenía sustento, amén. Si no tenía, también él iba a continuar. Ese es el punto. ¿Dónde está nuestro corazón? Nuestro corazón está sujeto
a las cosas de la tierra o nuestro corazón. Y no es fácil, yo sé que no es fácil. Sí, Todos nosotros pasamos por situaciones. Entonces el Señor prueba nuestro corazón. Solo que el tema es si nosotros dependemos en esas circunstancias del Señor o no, o si tenemos riquezas, hacia dónde nuestro corazón va a ir. Y por eso es que tenemos que cuidar nuestro corazón. No podemos poner nuestra confianza en las cosas de la tierra. Entonces Caín tuvo ese problema. Y nosotros que el Señor nos guarde de eso porque del Señor provienen todas las cosas. Y sí. si vienen riquezas también del Señor, vienen todas las cosas. Reconocer siempre ese Amén. principio tiene que guardar nuestro corazón. De lo contrario, vamos a caer en lo que el cristianismo cae, en lo que el mundo cae. Y yo no sé qué es tener riqueza realmente. No sé, Víctor va a tener riqueza. Tengo, opa. Cristo era, pero tenía riquezas materiales. Ah, vos Fuera de sabés Cristo que no hay nada de riqueza. Sí. lo que Carlos está trayendo creo que es un punto de vista muy importante dentro de esta perspectiva que Genaro trajo sobre el administrador infiel. Me gusta esta versión en Lucas 16, versículo 8 y 9. Esta versión, fíjate lo que dice. Dice, el hombre rico tuvo que reconocer y admirarse por el pícaro deshonesto de empleado. Fíjate lo que dice ahora. Eh, y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos al lidar con las cosas de este mundo Sí. que los rodea, que los propios hijos de la luz en el mundo espiritual. Dice. Mira, ¿Qué versión, eh? qué Sí. versión buena, sí. Che, fíjate lo que dice el 9 ahora. Sí. Aquí está la lección, dos puntos. ¿Cuál es la lección? Usen los recursos de este mundo para beneficiar a los otros y para ser amigos. Ujú. Entonces, cuando estas posesiones terrenas se acaben, estos amigos les darán las bienvenidas a un lugar o un hogar eterno. Dice. Entonces, yo Ya. siempre pensé que estos amigos eran el padre y el hijo, pero el Mm. texto te deja claro. Los amigos son aquellos que fueron beneficiados con lo que vos hiciste de este origen inicuo que dijo el hermano. O sea, cuando vos aprovechaste lo que recibiste, todo lo que recibiste, no es que vos te fuiste y hiciste una cosa, vamos a decir, que el mundo condena y ganaste el dinero ilícitamente. Eh, ilícitamente no. Voy a decir así, no, esto es ganado con el sudor de mi frente, entonces es un dinero honesto. No, no está diciendo que el origen inicuo significa que vos ganaste el dinero erradamente. No, todo lo que vos hiciste, todo lo que vos ganás es de este mundo, por tanto es iniquidad, es deshonesto porque no tiene nada que ver con Dios. Como dijo el hermano Gerardo, la riqueza de este mundo no tiene nada que ver con Dios. Entonces, ya que vos te envolviste con esto, aprovecha esta riqueza que es de este mundo, que no tiene nada que ver con Dios, para hacer amigos. Dice, y aquí usa la expresión, dice, para beneficiar a los otros. Y cuando esas posesiones terrenas se acaben, puede ser que no se acabe con vos, que vos sos tan rico que te vas a morir lleno de plata. Pero cuando vos moriste ya no vas a usufruir más de esa riqueza. Nada trajimos en este mundo Y nada podemos llevar. y nada podemos llevar. Entonces, ¿qué está diciendo? Así que cuando vos te morís, estas personas que fueron beneficiados con lo que vos aprovechaste, te reciban, porque ellos también son parte del reino. Ellos te van a recibir con los brazos abiertos. Oh, hermano, que sí, vos estás siendo parte también de esta, vamos a decir, colecta gloriosa de los hijos de la luz. Por eso dice que los hijos de este mundo, al lidiar con las cosas del mundo, son más pícaros, ¿viste? Más rápidos que los propios hijos de la luz con las cosas espirituales. Porque nosotros tenemos que aprovechar que estamos en este mundo para lidiar con las cosas espirituales, para ser amigos. Y para que cuando estas riquezas, o sea, cuando vos morís en este mundo, no tenemos más, no vas a usufruir más de las cosas de este mundo. Entonces, los amigos que vos hiciste
que aprovechaste, ayudaste, socorriste con esas riquezas, te reciban en los atrios eternos juntamente con los santos. Vos imaginate, te voy a dar un ejemplo. ¿Vos te acordás de Lázaro y el rico? Ajá. Lázaro era el hombre que estaba a los pies de la puerta del rico y quería comer de las migajas de ese rico, ¿cierto? Y él Es- al final de tanto sufrimiento termina muriendo. Pero cuando él muere, dice, los ángeles lo llevan al seno de Abraham. Yo te pregunto, ¿cómo fue la recepción allá en el seno de Abraham para ese Lázaro? Por el propio texto te das cuenta, para ser consolado, dice. sí. Entonces, si es ser consolado, ¿cómo fue la recepción de esos hermanos que están allá en el Hades, o sea, en el lugar esperando ahí? Hay mucho amor, ¡Oh, ¿no? hermano Lázaro! Vamos a decir de una manera, ¿no? Ahora, Sí. imagínate si ese rico no era tan egoísta y tan mezquino que podía haberle ayudado a ese Lázaro, ¿no? Vamos a decir así. Y podía ser amigo del a Lázaro. Lázaro podía ser un amigo porque le está Podía darle alimentando, una, le está podía darle cuidando. podía Eh, darle una reflexión cada eh, vez que él, eh. Ahora ¿no es cierto? imagínate, claro, no estoy diciendo que esa es la manera que vos vas a entrar en el reino o que vas a Claro, pertenecer. No estoy diciendo eso. es un Pero te estoy, enfoque, estoy mostrando un principio simplemente. Una persona que es de Dios se envuelve con las cosas de Dios y hace de la riqueza de este mundo cosas para Dios. O sea, ¿cómo va a ser la recepción de esa persona? ¿Cómo sería la recepción de ese rico si es que él iba también para el seno de Abraham? es lo ¿Cómo mismo que Lázaro Lázaro, iba a recibir a ese hombre? de A ese brazos hombre rico. abiertos. Primero que iba a conocer el nombre de él, ¿no? Viste que la Biblia reconoce el nombre de Lázaro, no reconoce el nombre del rico. ¿No es cierto? Entonces, hace amigos de las riquezas de origen inicuo, lo que sea de este mundo, para que cuando esas riquezas te falten, o sea, cuando vos morís, esos amigos que vos hiciste, que son los hijos de Dios, porque vos le está, como dice capítulo 6 de Gálatas, hacer el bien para todos, especialmente para los de la fe, dice, ¿no dice así? Eso. Entonces quiere decir, vos estás envolvido con las cosas del Señor, estás envolvido con eso, y tu visión y tu investimiento real no es la cosa de este mundo. Yo estoy invirtiendo en la bolsa, no, yo estoy invirtiendo en el reino. Hacé amigos, dice. Y no acumuléis, como leímos el versículo anterior, no acumuléis riquezas donde la polilla y el herrumbre corroen las cosas. Ujú. Hacer, Claro. hacer tesoro en los cielos. ¿Viste? Mira vos, y esto es hacer tesoro en los cielos. Yes. Aprovechar las riquezas que vienen para vos, que son de este mundo, que son de origen de este mundo, que es inicuo, para que cuando esas riquezas te falten, ¿cuándo que te va a faltar la riqueza? No es cuando te morís. Cuando morí, Y sí, porque el rico tiene siempre rico. Yo a la mayoría veo que siempre tiene más, ¿viste? Entonces, ¿cuándo es que le va a faltar al rico? Le va a faltar la riqueza cuando se muere, porque no puede llevar pues la riqueza. Entonces ahí, él cuando entre, donde va a entrar, que es el lugar del Hades, donde están esperando en la fe, vamos a decir así, porque sabemos que en el Hades hay dos lugares. Uno es de consuelo, donde habla que Lázaro fue consolado. El propio Señor Jesús habló en el capítulo 16. Acá tenemos en el mismo capítulo tenemos este relato. Entonces, sí. ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que aprovechar para que nuestro corazón no sea contaminado con la riqueza de este mundo. Porque ¿dónde está el problema principal? Que el amor al dinero. Porque cuando nosotros amamos el dinero, ¿qué empezamos a hacer? Acumular, 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 acumular. Y aquí en el capítulo 16 está la experiencia del versículo, creo que, no, capítulo 12 de Lucas. Se aproximó un joven para pedirle que le haga justicia. ¿Se acuerdan de ese? No es el 12, creo que el 13. Vamos a ver. No, tampoco.
¿Se acuerdan dónde está ese? Dice, en ese Sí, punto se acercó 12, 13. 12:13. Ese, exactamente. Y ahí el versículo 13, entonces alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida su herencia o divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir esas cosas? Y luego le dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. ¿Viste? Ese es el problema. La vida no se mide por cuánto tienen. Y luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Y se dijo a sí mismo, ¿qué este hombre se dijo? ¿Qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Y luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién será que se va a quedar con todo lo que guardaste? Viste el versículo clave ahí es el hombre se quiere sentir seguro. Eso, El dinero le da el sentimiento de seguridad. seguridad. Y cuanto más tengo, más me siento seguro. Porque si yo uso 100 yo tengo 10.000 o Sí, 1.000. Y si yo uso 1.000 voy a tener 100.000. Ahí está el tema. Y el rico tiene ese problema, mi hermano. O sea, nosotros también podemos tener ese problema, ¿verdad? sí, ¿Mm? cierto. Impresionante, Y ¿no? ese es el amor hacia el dinero, ¿no? El dinero es la raíz de todos los Es la males. raíz de todo mal. Eh, Qué va. ¿Y cómo? ¿Y quién nos ama, no? Porque uno trabaja porque quiere dinero. sí, Pero no tiene que estar en el corazón el amor hacia el dinero. amén. Es el tema. Uno tiene que saber administrar. Ciertamente Dios también nos dio a nosotros el don de administrador. Entonces nosotros como dones administradores, porque todos nosotros fuimos colocados en la casa Sí, como mayordomos. Y ciertamente, claro que administramos las cosas de Dios, la palabra, los hermanos, qué sé yo, pero en medio de eso está la parte financiera. Y la financiera no es espiritual, es terrena. Entonces, cuando uno tiene ese talento, digamos así, o don de administrar, uno consigue administrar las cosas de Dios y separar de las cosas terrenas. Entonces, esa cosa terrena de cuestión de dinero no tiene que estar en el corazón por amor hacia sí, Es porque es necesario, ¿no es cierto? Porque no podemos vivir sin la cual. sí. Y entonces ahí entra el tema de la consideración por las cosas del Señor. Por eso digo siempre, hermano, que si nosotros no tenemos ese hábito de ponderar, de considerar las cosas del Señor, es muy difícil que esto pueda impactar en nuestro corazón. A veces puede ser una simple cosa de falacia, ¿no? De decir porque sabemos, pero puede ser también considerar nuestro corazón. Si consideramos nuestro corazón, ¿cómo es que podemos considerar nuestro corazón? Es que cuando la palabra mora en nosotros, en nuestro corazón, eso no significa que seamos sabios demasiado, ni inteligentes demasiado, sino que seamos un depósito, que seamos un buen depósito. Y Amén. ese buen depósito está en el corazón. ¿Y quién administra, quién separa? Es aquel contenido que está en el depósito. Sí, Porque él es lo que tiene que gobernar nuestra vida, ¿no es cierto? Por amén. eso, por eso Mateo capítulo 9 es del Padre Capítulo. Nuestro.
Ah, capítulo 7. No, del Padre nuestro que está en los cielos santificado. Capítulo Capítulo 7. 5 Al 5, 5 ¿eh? 5, 5. 5 o 6 por ahí. Sí, 6, capítulo 6, versículo 9. Ahí empieza. Entonces, venga nuestro reino, ¿no es cierto? sí, Y ese que venga el reino es porque para que venga en mi corazón, en esta tierra. Y la sí, tierra no es tierra terrena allá afuera, sino que en esta tierra que fuimos hechos del polvo. Yo fui hecho del polvo, tú fuiste hecho del polvo. Entonces, que el reino de Dios venga. ¿Y cómo va a venir el reino de Dios en mi corazón? Es cuando Él está repleto en mi corazón. Por eso habla Colosenses capítulo 3, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Cuando Él mora en abundancia en nuestros corazones, es porque está activo, ¿no es cierto? Es porque cada día esta persona está buscando a Dios por medio de la escritura, está ponderando, recordándose, y eso, ¿no? Uno no, mira, yo digo así que yo no soy ni para nada inteligente, tampoco sabio, pero trato lo máximo posible de no descuidarme de la lectura de la palabra cada día y ponderar lo que está escrito. amén, Así como dice Timoteo, ¿no? Timoteo dice, Pablo decía a Timoteo, pondera lo que te digo, dice. Entonces, es ponderar lo que Dios nos dice y para que esa luz, los hijos de la luz, pueda estar brillando siempre en el corazón. amén, Necesita el combustible, ¿no? Necesita del aceite, necesita amén, de que se esté encendido todo el tiempo. Y si hay una situación de que no está encendido todo el tiempo, entonces está el despabiladero. Son amén, los hermanos, ¿cierto? Los hermanos vienen a cortar la amén. mecha sucia, la mecha negra y Sí, ahí puede nuevamente ser iluminado. amén. Gracias, Señor, por los hermanos. Sí, Aleluya. gloria a Dios. Maravilloso. Este versículo que leíste vos, Genaro, acá Mm, en Mateo 6, no Mateo, primera de Timoteo 6, ¿no? Mirá lo que sí, dice acá, capítulo 6, en esta versión que es impresionante, el versículo 17. Después de traer este principio, viste, de que el versículo anterior, antes del 17, dice, versículo 10 dice así, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y sí, algunas personas, en su intento y deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas, dice, y dolorosas. Ahora, fíjate, este habla para las personas que quieren quedar ricos. Pero fíjate lo que sí, dice en el 17. Ahora Pablo le está recomendando a Timoteo que él exhorte a los ricos, hermanos, está diciendo, ¿eh? Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en su dinero. eso. Dice, porque el cual es tan inestable. Estable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en Aleluya. abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Amén. ¿Viste? Mira, oh, qué impresionante, ¿no? La versión está muy buena. Diles que Impresionante. usen su dinero y que hagan el bien, dice. Diles a los ricos que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, que es lo que leímos allá, ¿viste? De los amigos. Sí, Generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con los otros. Qué lindo, ¿eh? Y de esa Pero, manera, al hacer esto, acumularán su amén. tesoro, ¿viste? Como un buen fundamento para el futuro. ¿Está bien? Totalmente relacionado con la parábola del administrador, a fin de Pero ahí, poder experimentar lo que es la amén. vida verdadera. Qué bárbaro. Víctor, ahí viene el uso que vos le das al dinero que Dios te da. Sí, eso. Porque en sí mismo vos te necesitas usar para tus necesidades, para tus hijos. sí, Y vivir bien no hay ningún problema. Con que te vayas a algún lugar especial tampoco no hay problema. Porque no te faltaría a ti. Pero al mismo tiempo que no te falte a ti,
también necesitas compartir lo que Dios te dio. Y eso quiere decir que no te olvidas de un principio que es Dios quien te dio. O sea, Amén. de cualquier forma es Dios quien te dio. El mundo también, el mundo es proveído por el enemigo, ¿verdad? Pero Sí, acá nosotros tenemos que ver que mismo que, o sea, el problema del dinero es cómo lo usas y cómo lo usa el mundo. El mundo, bajo sus principios, para su propio placer, alegría, sustento y todo lo que Dios quiera, de lo bueno aparentemente, pero todo es pasajero. El nuestro sí usamos también para nosotros, pero al mismo tiempo compartimos con los otros porque sabemos que lo que tenemos es porque Dios proveyó. Muchos tienen capacidad de negociar, de hacer negocios, y desde pequeño aprendieron, entonces ganaron mucho dinero, pero al mismo tiempo, si ellos reconocen que aquella capacidad que Dios les dio para ganar y para administrar para sí tendría que ser también para el reino, porque hay muchos necesitados entre los santos, ¿ya? No estoy hablando de circunstancias así esporádicas, ¿verdad? Estamos hablando de personas que realmente necesitan. Y ahí viene el cambio de uso y todo depende de tu corazón. Por eso ese versículo está muy claro. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. O sea, amén. si bien que por un lado yo amo mi dinero y no es fácil despojarme, pero cuando voy delante del Señor, el Señor me va a decir algo. El Señor me va a decir, no es tuyo, yo te di. Y si ustedes van con Abraham, Abraham era un hombre riquísimo, 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 pero se nota, la Biblia nunca registra bajo ningún sentido que su corazón estaba en las riquezas de la tierra. Y cuando ustedes y nosotros leemos en Hebreos, vemos que él no estaba, mismo estando en Canaán, no estaba mirando Canaán como meta. Él tenía una visión mucho más elevada. Era la futura, la que Dios, cuyo fundamento es Dios mismo, arquitecto es Dios. Estaba viendo una cosa mucho más allá. O sea, él Sí, era un visionario en ese sentido. Y eso es maravilloso, hermano, porque amén. imaginar que tiene ese tipo de corazón que cuando yo tengo dinero, yo no confío en mi dinero, sino yo confío en el Señor, confío en la promesa del Señor. Esto no me va a llevar a la patria celestial, pero sí me va a ayudar a poder contribuir con los santos. Amén. Entonces su uso cambia. Y cuando yo, digamos así, vamos a hacerlo así, cuando yo estoy participando en la necesidad de los santos, su posición también cambia, porque Amén. yo podría hacerlo para mí mismo nomás, pero yo estoy cambiando de posición y estoy colocando sobre el altar, y cuando lo coloco sobre el altar, Dios ve que aquello es agradable, es Amén. ofrenda agradable. Entonces, no es que yo me estoy sacrificando, es que cuando yo pongo en el altar es otro uso y Dios lo ve de otra manera. Ahora, yo puedo hacerlo para el mundo también, para mí mismo nomás. Y ese sería un problema realmente para Dios. O sea, Dios me da el dinero inclusive en esta época que nosotros estamos en la esfera del tiempo, nosotros estamos en la esfera del tiempo, el tiempo va a terminar, va a tener su fin esto, ¿verdad? Pero mientras tanto, todo lo que el Señor me ha dado, necesito decir, Señor, todo ha venido de ti, todo lo que tengo es de ti, mi familia, mis hijos, mis bienes, mi cuerpo, mi ser, o sea, no solo hablamos del dinero, el problema es que el dinero es lo que controla mucho el corazón del hombre, lo que dijo Genaro, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso es muy importante porque ¿cómo vamos a poder ayudar a los hermanos si nosotros no tenemos un corazón adecuado? Sí, Y creo, Víctor, firmemente así que cuando nosotros eh, eh, tenemos dinero, necesitamos ir delante del Señor. amén. Señor, ¿qué hago con este dinero? ¿Cómo yo voy a administrar ese dinero? Ya tengo lo necesario, ¿y cómo hago? Y me acuerdo la definición él no es cristiano, pero él estaba explicando qué significa ser riquezas. Riquezas no necesariamente significa que yo tengo 10 millones de dólares. No, no, no. Supongamos que nosotros normalmente necesitamos de poner 5.000 reales para vivir en el mes, pero Dios me dio 8 o me dio 10. ¿Qué hago del excedente? El rico es el que cubre sus necesidades y le sobra, no necesita más de eso. Entonces él es rico. Si él puede cubrir con 5.000 reales para toda su familia y los 5.000 restantes, entonces él es rico. Rico no necesariamente que tiene 100 ni 200 ni 1 millón de dólares, ni doscientos millones de dólares. A partir del momento que vos tenés lo necesario y más que eso, vos sos rico, porque podés Sí, cubrir tus necesidades, pero esas 5.000, ¿qué hago con ellas? Entonces ahí está el tema. Señor,
coloco en tus manos. Me acuerdo en esto, hace años atrás, el hermano ya, su esposa ya falleció, y dijo un día, hermano, su esposa le dijo, mi amor, dice, nosotros tenemos todo lo que necesitamos, casa, auto, bienes, no nos falta nada, pero está excediendo mucho nuestra ganancia, nuestra empresa está progresando mucho. ¿Qué hacemos del dinero? ¿Qué vamos a hacer de esto que está excediendo? Por eso no necesitamos nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esto? Y entonces ellos tuvieron comunión juntos, ¿verdad? Tipo Abraham y Sara, ¿verdad? Conversaron juntos, ¿verdad? Pero una comunión diferente. Y la hermana le dijo al hermano, no, vamos a hacer lo siguiente, esto que está sobrando, que no necesitamos nosotros porque ya tenemos lo suficiente, vamos a comenzar a colocar en el reino conforme sean las necesidades. Entonces, yo creo, Víctor, que ese es el trato correcto con el dinero y todo parte del corazón y de cómo yo llevo delante del Señor esas riquezas para que esas ganancias que tengo no me sean un motivo para apartarme del Señor, y que es lo que el mundo hace, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería aportar Y, para, y eso es lo si que los vos hermanos estás entendieron. diciendo, Carlos, de justamente la avidez que mencionó en el capítulo 16. Viste que el dueño de la empresa elogió al administrador infiel, dice, ¿viste? O sea, tuvo que reconocer, ¿viste? La astucia de este hombre. Y ahí viene la exclamación, dice eh, que los hijos de este mundo, al lidar con las cosas de este mundo, son muy rápidos, son muy ávidos, ¿viste? Muy ávidos son. En relación a los hijos de la luz con las cosas espirituales. Justamente está el problema nuestro, ¿viste? Que nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades que el Señor nos da, como vos estás trayendo, ¿viste? ¿Qué voy a hacer con el dinero que dijo esta persona, este matrimonio? Y bueno, y vos viste que donde está tu tesoro, ahí va a estar también tu corazón. Y si nuestro Ujú, corazón está en la familia de Dios, en las cosas de Dios, aquel mundo que ha de venir, ujú, nuestra inversión va a ser ahí. Por eso sí, que difícilmente tener acúmulo, ¿viste? O acumular, acumular, acumular. Claro que nosotros no podemos medir esto dentro de las personas que son ricas, porque los que tienen riqueza tienen otro tipo de administración que nosotros no sabemos cómo se maneja. ujú, Pero sí, el corazón es en la cuestión, ¿viste? sí, Nadie puede amar a dos señores, porque tarde o temprano, ¿qué va a hacer esta persona? Va a amar a una y va a odiar a la otra. sí. Se dedicará a una y despreciará a otra. Por eso es que nadie puede servir a quién, a Dios y a las riquezas. A dos Vos señores, tenés que a elegir dos señores. servir a Dios realmente o a las riquezas. Impresionante, ¿no? Qué linda el asunto que nos llevó hoy el señor Genaro. Sí, che, gracias, Señor, che. Espectáculo, ¿eh? Espectacular. Es necesario, ¿no? Sí, Es necesario traer esta clase de charla entre nosotros. Y estaba considerando lo que el hermano estaba diciendo, el hermano Carlos, ¿no? Con el tema ese de que el empresario que tenía mucha plata, que habló con su esposa, ¿no? Uno es teniendo mucho y da lo que uno ya no le sirve, ¿no? Y otra cosa es que nosotros que tenemos poco y tenemos que saber administrar con lo poco que tenemos, ¿no? sí, Y yo pienso de que no hay problema que tenga mucho que tenga poco. El problema está en el corazón, como dijo también Carlos al principio, ¿no? Si nuestro corazón está en el Señor y consideramos al Señor y el Señor está activo en nuestro corazón, ciertamente, Él va a administrar principalmente a nosotros los pocos que tenemos, ¿no? Porque sí, los que tienen mucho no tienen ningún problema porque falta allá, pues, da nomás, porque tiene, sobra. sí, Pero nosotros que tenemos siempre justo y despojar del corazón aquella cosa. ¿Por qué vamos a despojar? No, es por un esfuerzo. Ah, yo quiero agradar al Señor y voy a tener que dar. No, yo amo al Señor y por eso yo me voy a esforzar para dar, porque los hermanos dicen que tengo que dar. No es por ese camino, no, sino por el camino de que Dios habla más fuerte en el corazón. amén, ¿Cuándo es que Dios va a hablar fuerte en el corazón? Es cuando Dios está activo en el corazón de uno. cierto, Entonces el enfoque siempre va a ser es que Dios esté todo el tiempo, no solamente en mi pensamiento,
No solo pensar en mis deseos, no, Dios va a hacer grandes cosas, Dios va a hacer esto, claro que Dios va a hacer, pero mi búsqueda, mi empeño hacia las cosas del Señor, en eso es lo que quiero decir, ¿no? Sí, Envolverme, envolverme con las cosas del Señor diariamente, empaparme con las cosas. O sea, no estoy diciendo que soy un súper espiritual o somos un súper espiritual, pero ese es el consejo, ese es el camino para que el Señor comience a obrar por medio de nosotros, amén. porque lo que nosotros hacemos por esfuerzo va a ser un esfuerzo mío personal, es lo que Caín Sí, hacía. Él también quería agradar a Dios con su ofrenda, él también quería agradar a Dios por su servicio, su trabajo, pero no es en ese camino, sino que es lo que Dios quiere, o sea que lo que Dios está en nuestro corazón, Él tiene que decidir por nosotros. amén. No mi esfuerzo de tratar de agradar a Dios, sino que por el hecho de que Dios está pleno en nuestro corazón, es que nos lleva a realizar ciertas cosas. Por eso Amén. digo que a partir de estas básicas, si yo quiero dar porque me está sobrando dinero o que quiero agradar a Dios, entonces mi servicio no es completo y tampoco es normal. Sí, Pero dar cestas básicas y ayudar a los pobres, parte de un corazón de que fue tocado por el Señor y uno tiene un sentimiento fuerte de que, que tengo que dar, gloria a Dios, esa es la obra de Cristo y a amén. eso tenemos que ayudar, ¿no es cierto, hermano? Amén. Y es muy importante que tengamos esta Sí, mañana, es maravilloso además. sí. Creo que trae ¿cómo decirte? Una libertad en el corazón de que estamos siendo guiados por el Espíritu en relación a eso, ¿viste? No tenemos esa Esto, dificultad, ¿viste? Ese pesar en el interior, ¿viste? Porque el Señor se agrada de aquel que hace con alegría. ¿Viste? Principalmente es, cuando nos envolvemos con cuidar lo santo o lo que sea, en la medida que cada uno tiene. Porque esto, si vamos a hablar de que solamente los ricos pueden hacer eso, entonces vamos a tener que arrancar capítulo 8 de Primera de Corintios, capítulo 9 que los hermanos allá en la pobreza que ellos tenían, súper de Macedonia. abundaron en participar. O sea que no es simplemente el que tiene que pueda. Cada hermano en su corazón tiene que proponer y dar con alegría aquello que el Señor le da. Compartir, eso es muy propio de los que son hijos de la luz. ¿Viste? Gracias al Señor porque el Señor nos dio ese ambiente y nos dio esa palabra en esta mañana para que podamos practicarla. Amén. Amén, Gloria a gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Pues, Maravilloso. Amén. Amén. Amén, santo queridos. dejatos, amados. Amén. Abrazos. Mañana a las 8 estamos juntos, si Dios quiere. Oh, amén, amén. Abrazo, Hasta mañana. hermanos. Amén. Bendiciones. Chao, Mañana, chao. Amén. Buen bendiciones a todos. almuerzo. Chao, chao. Amén. Chao, Dios y chao. paz.